Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video en el canal. El día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante y es que el nuevo modelo de Motorola Moto Z4 no recibirá actualizaciones más allá de la versión de Android Q. Así que quédate en este video para enterarte qué significa todo esto. Sin nada más que decir, comencemos. Motorola ha mencionado que actualmente no está pasando por sus mejores momentos, pero que sus terminales siguen siendo interesantes para el mercado. Como lo hemos visto este año, Motorola ha renunciado a la gama alta, o eso parece, a menos que veamos el Motorola One Pro, ya que el último gran lanzamiento de esta compañía fue el ya mencionado Moto Z4, que la mayoría de los usuarios lo esperaban con características de alta gama, pero al fin de cuentas se quedó solo con el procesador Snapdragon 675. Esta empresa nos ha indicado, gracias a sus antecedentes, el especial cuidado que tienen con el software de sus terminales, por ejemplo sus últimos lanzamientos de Android One. Y aquí entra el tema que estábamos esperando, ya que el Moto Z4 no cuenta con esta versión de sistema, y Motorola no tiene pensado actualizar este terminal más allá de Android Q, lo que quiere decir que solamente tendremos una actualización del sistema Android. Muchas de las personas al comprar un dispositivo esperan que la marca se preocupe por mantenerlo actualizado durante un buen periodo de tiempo, como es normal que a partir de la gama media hacia arriba actualicen sus teléfonos durante 2 años, con 2 cambios de versión regularmente, especialmente cuando superamos los $400 de precio. Inclusive los celulares con Android One cuentan con 2 años de actualizaciones garantizadas, con 2 cambios de versiones de Android. Este problema se ha mencionado gracias al sitio web Digital Trends, que se puso en contacto con la marca dirigiendo algunas preguntas a Motorola, la cual, al responder acerca de las actualizaciones que tendrá su dispositivo Moto Z4, ha contestado diciendo que no tienen pensado actualizar este terminal más allá de la versión Android Q. Tengamos en cuenta que el precio de lanzamiento de este dispositivo es de $499, por lo cual para muchos usuarios se les ha hecho algo imperdonable, sobre todo cuando actualmente es el teléfono principal de la marca. Por lo que ahora un celular con un precio menor que este contarán con más actualizaciones de Android que uno con un precio de más del doble. Una noticia bastante lamentable para todas las personas que estaban decididas en adquirir este dispositivo. No se sabe el porqué de esta decisión por parte de la marca, pero esperemos que recapaciten, ya que este teléfono lleva tan solo un mes en el mercado y actualmente sabemos que cuando reciba Android Q será la última actualización de forma oficial. Si te gustó el video, apóyame dándole manita arriba, suscríbete al canal para ver más contenido, dime en los comentarios qué opinas sobre esta gran noticia. En la parte de la esquina superior derecha estaré dejando una encuesta para que la respondas. Yo me despido, nos vemos en otro próximo video, chao.